Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy vamos a innovar con el formato, porque hoy voy a tener a dos historiadores presentes conmigo en el estudio para tratar un tema que hemos venido ya trabajando a lo largo de todo este año, en el que se conmemora el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Sí, la semana pasada hacíamos un rápido repaso a esa guerra de independencia, centrándonos sobre todo en las acciones acometidas por los rebeldes estadounidenses. Hoy queremos hablar de uno de los capítulos más desconocidos de este proceso de independencia, pero fundamental, sin el cual habría sido imposible esa independencia. Y me refiero a la participación de España, hasta qué punto España contribuyó a generar esa independencia y hasta qué punto, como decía hace un momento, la independencia estadounidense no habría sido viable sin la presencia española. Y me hago acompañar de alguien que ya ha estado con nosotros en el pasado, Rafael Torres, a quien tengo situado a mi izquierda. Rafael, bienvenido de nuevo a Pedazos de Historia. Hola, buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por invitarme. Rafael, como ya tuvimos ocasión de ver, es un gran especialista de la historia del siglo XVIII y sobre todo del mundo de la mar. Con él tuvimos ocasión de hablar de aquel convoy que fue atrapado en 1780 por la flota, por la Armada Española, aquel convoy británico. Y a mi derecha tenemos a un nuevo invitado, Gonzalo Quintero. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Alberto. Entonces, Gonzalo, historiador especializado también en la historia de Estados Unidos, no solo Estados Unidos, de América en general, pero en los últimos años ha trabajado mucho sobre Estados Unidos. De Gonzalo podemos encontrar algunos trabajos dedicados a Blas de Lezo, a Bernardo Gálvez, y cada uno de ellos tiene sobre la mesa los ultimísimos libros que han publicado y que versan sobre esta participación de España en la independencia de Estados Unidos. Si te parece, Gonzalo, quiero comenzar por ti. ¿Hasta qué punto es necesario investigar la participación de España en la independencia de Estados Unidos? Básicamente porque la historia de Estados Unidos en esta época es historia de España también. Y al ser historia de España, ese territorio, el 2/3 de lo que es el territorio hoy norteamericano continental, en el siglo XVIII es territorio bajo soberanía española, con lo tanto es historia de España también. Estados Unidos, historia de España. Entonces, cuando hablamos de esos 2/3, recuérdanos, porque es desde el Mississippi hacia el oeste. Del Mississippi hacia el oeste y la Florida. Es decir, en 1783. En realidad lo que conmemoramos este año no es la independencia de Estados Unidos. Lo que conmemoramos es la declaración de independencia de Estados Unidos. Un país no se independiza cuando se declara independiente, sino cuando es reconocida su independencia. Y la independencia no es reconocida hasta los tratados de París de 1783. Pero en 1783 lo que se reconoce es la independencia de los 13 Estados Unidos. Estados en minúscula. Estados en mayúscula, pero unidos en minúscula. Es decir, no es el país que se reconoce la independencia de 13 entidades separadas. Y no es hasta la Constitución del 87 cuando se forme realmente un solo país. Con lo cual, Estados Unidos nace en el 87, en realidad en el 89, cuando toma posesión George Washington como primer presidente, pero en el 76 lo que hay es una declaración de un Congreso que no reconoce a nadie, por lo tanto lo que estamos conmemorando es la declaración de independencia. La independencia es posterior. En ese sentido, Rafael, has pretendido, a través del libro que tienes frente a ti, el de Aliados, has tratado de mostrar cómo en ese proceso que arranca un poco antes de la declaración de independencia, porque arrancaría en el 74, pero nos va a llevar hasta, tal como nos está contando ahora Gonzalo, el pleno reconocimiento de Estados Unidos. Has hecho un recorrido de toda esa preparación que hay en torno a ese proceso de independencia. O sea, no es un libro que se centre exclusivamente en los acontecimientos, digamos, militares, que es la última parte, sino toda esa larguísima preparación a la independencia y cómo España contribuye a esa preparación. Sí, efectivamente, es nuestro objetivo porque el libro lo hacemos entre Jordi Bru, que es el fotógrafo, y yo hago los textos. El prólogo es de Guillermo Fesser. Lo que queríamos era plantear algo que en las fechas en las que estamos de conmemoración me parece importante. No solo que España luchó en la guerra, sino que se preparó, tejió alianzas, creó lealtades y en un momento dado lo movilizó todo. En América, en Norteamérica, en México y en España. Y todo eso forma parte de una historia mucho más amplia
que el profesor Gonzalo Quintero ha contado en su libro sobre la visión global de esta guerra y que nosotros aquí también hemos intentado desde el punto de vista más gráfico, más visual, resumir y poner en valor que España se preparó para la guerra, tejió alianzas y al final estuvo en el sitio que tenía que estar. Bueno, en ese sentido, Gonzalo, estás contando, es importante hablar de la participación de España en la guerra de independencia de Estados Unidos porque es historia de España. Pero no solamente es historia de España, sino que hay unos intereses, digamos, de geopolítica para que España intervenga en esa independencia. Sí, totalmente. Es decir, la guerra de independencia de Estados Unidos se llama así porque la consecuencia de esta guerra es la independencia de Estados Unidos. Pero no empezó como tal, empezó como una revuelta de las muchas que había en el antiguo régimen, tanto en la península ibérica como en las Américas. Y lo que pasa es que España y Gran Bretaña llevan peleándose en el siglo XVIII desde la guerra de sucesión, desde principios del siglo XVIII. Y esta es la tercera, no, la cuarta guerra que tiene España contra Gran Bretaña, en la cual está involucrada Francia también. En realidad, esta guerra es una guerra global, es una guerra entre imperios, que da como resultado la independencia de un país que cambia las reglas del juego, pero eso es posterior. Esto es una guerra más de las muchas guerras imperiales por el control americano que hay en el siglo XVIII. Es la última en el siglo XVIII y por ahí, tal vez por ser la última, es la más importante por sus consecuencias, pero es una más. En realidad, la guerra de independencia de Estados Unidos no se entiende si no es por la guerra anterior, que es la guerra de los 7 años o Franco-India, como la llaman ahí. Es una sucesión tras otra, tras otra, tras otra. Es un conflicto global. En esta guerra, como en la anterior de los 7 años, se combate en territorio europeo, se combate en territorio americano, se combate en las aguas, básicamente, frente a las costas africanas, y se combate en la India también. Con lo cual, y no se combatió en el Pacífico de milagro la guerra de independencia de Estados Unidos. Con lo cual es una guerra global, no podemos limitarla a una cosa particular de Estados Unidos. Entonces, es muy curioso lo que estás comentando. En efecto, 4 grandes guerras, estaríamos la sucesión, la oreja de Jenkins, 7 años, la guerra de independencia de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto España era consciente que lo que estaba provocando era que una parte del Imperio Británico se iba a desgajar? España tiene una alternativa en este momento. Es qué prefiere tener como vecino en América del Norte. Prefiere tener como vecino América del Norte el Imperio Británico, con su poderosa armada y sus ejércitos, o lo no existente, inexistente completamente armada de los 13 colonias norteamericanas y un ejército poco menos que muy mal preparado y tremendamente pequeño. España decide que es mejor tener como vecino para el futuro unos 13 estados, unas repúblicas muy débiles, que tener al Imperio Británico. Es que hay que entender en la mentalidad de la época que hay un informe del conde de Vergennes a Luis XVI, fechado en 1775, en el cual expone cuáles son las razones por las cuales no hay que tener miedo a que se independicen los Estados Unidos. Porque las consecuencias de esta independencia, primero, dice él, se independizarán 2 o 13 países distintos que entre ellos se van a estar peleando todo el rato. Segundo, en el caso que no sea así, van a ser tan pobres que lo que se van a dedicar es a reconstruir su propia economía. Y tercero, las repúblicas solamente son viables en territorios muy pequeños, y da el ejemplo de Venecia y de Holanda, y son incapaces de manejar un territorio grande como el de las 13 colonias. Con lo cual, en la mentalidad de la época no hay ningún peligro en tener un vecino como los Estados Unidos iniciales, los Estados Unidos de 1783, que a partir del 87 con su constitución y con George Washington van a seguir un proceso de consolidación nacional, pero ese proceso de consolidación nacional no se da hasta el siglo XIX principios. Entonces, esto es muy curioso, Rafael, porque en el momento que, como nos está explicando Gonzalo, las potencias europeas, España, Francia y España, que es el caso que estamos hablando, consideran que la posibilidad de desgajar una parte del Imperio Británico redunda de manera positiva a la monarquía hispana, tal como tú muestras, y digo, creo que es una parte muy interesante de tu libro, desde mucho antes de que España oficialmente esté involucrada en la guerra, se pone a prepararse para apoyar esa secesión. Sí, sí, es que esa preparación a veces no es un problema solo diplomático o de recursos, es incluso mental.
Tiene que haber una generación de militares, unas estructuras financieras, tienen que haber cosas que a veces no son tan heroicas, pero sin las cuales es imposible ganar una guerra. Y se quería ganar la guerra. No es una guerra de defensa, no es una guerra para proteger América, es una guerra para ganar América. Entonces la mejor manera es atacar y atacar donde se tiene el verdadero peligro, que es la frontera de Luisiana y es donde se está en contacto con Gran Bretaña. Pensemos que nunca ni España ha tenido una frontera tan extensa como la que va a tener con Gran Bretaña. Es que, y nunca los dos imperios se han tenido que ver casi a cara de perro, por lo tanto es una situación muy, muy delicada la que se planteó durante la Guerra de Independencia desde el punto de vista imperial español, desde el punto de vista imperial británico. Esto es muy interesante porque tienes un capítulo dedicado a esa larguísima frontera terrestre. Claro, si hoy pensamos en la frontera terrestre entre España y Gran Bretaña, es chiquitísima porque es la que está en Gibraltar. Pero en esta época creo que eran 3.867 kilómetros en el Valle del Mississippi. Sí, sí, el valle es extenso. Para ponerlo en escala europea es como ir desde Cádiz hasta Moscú. Imagínense ustedes lo que significa ir solo y luego con unas comunicaciones complejas. Pensamos en Mississippi, que es una arteria que lo puede todo. Sí, si bajas, sí, pero subir de Nueva Orleans a San Luis son más de 4 meses. En 4 meses una carta va desde La Habana a Cádiz y vuelve. Y eso es lo que tarda una carta, solo una carta, en llegar a San Luis. Imagínese la extensión que significa gobernar ese territorio complejo y un territorio excesivamente extenso para cualquier imperio de la época. Bueno, esa complejidad, Gonzalo, en gran medida lo podemos ver en tu trabajo, que no es precisamente pequeño. Es un libro de una densidad notable. ¿Hasta qué punto necesitabas esa cantidad de documentación? ¿Había tanta cuestión inédita para que tuviera que ser exhibido de esa forma ciclopia? Muchas gracias. Yo recomiendo que el libro no se facture al peso, Ajá. pero básicamente es que 250 páginas de las 850 que tiene, 840 y tantas que tiene, son fuentes, bibliografía y notas a pie de página. Entonces, en realidad, el libro solamente tiene 600 y pico. Entonces, no es tan grave. Y me llevó esa extensión básicamente porque intento que este libro sea un compendio de lo que hasta el día de hoy se ha investigado sobre el tema y que permita a la gente interesada, tanto especialistas como gente interesada, a coger un trozo de historia que les sea más de interés para ellos y que puedan tener, a través de la bibliografía que suministro y de las fuentes que suministro, una manera de poder entrar en todo ello. Y lo que quiero es que venga detrás gente y que vaya siguiendo esos temas que más le puedan interesar, que son, y aquí intento, esto es producto en realidad de, llevo 20 años trabajando sobre el tema y me ha llevado 4 años escribirlo. Y lo que intento hacer es un compendio para posibilitar que después se pueda incidir en temas concretos, como hace, por ejemplo, Rafael, que no se basa en el libro porque lo hemos publicado a la vez, pero Rafael en Caza al Convoy es un tema concreto, especialísimo, interesantísimo, muy bien contado, por cierto, y con unas fuentes muy bien establecidas. Entonces, lo que me gustaría a mí es que después del trabajo de Rafael y del mío, lleguen una nueva generación o gente interesada que con estas herramientas que puedan profundizar. ¿Hasta qué punto has podido dar nueva información, nuevas fuentes, nuevos datos sobre este proceso? ¿Hasta qué punto el lector que se acerca al enemigo de mi enemigo va a descubrir elementos que hasta ahora no estaban en el debate? No sé si estaba en el debate o no, pero yo tengo la obsesión de manejar fuentes primarias y sobre todo intentar darle la voz a los contemporáneos. Eso lo hago mucho con fuentes francesas, con fuentes británicas y con fuentes españolas. La gran ventaja de este libro es que manejamos archivos de esos tres países con testimonios de gente de esos tres países. Por ejemplo, yo he intentado contar el asedio de Gibraltar no solamente desde el punto de vista de qué pasó con los barcos de Barceló o qué pasó con las baterías flotantes que no llegaron, sino cómo se vivía ese asedio tanto en la trinchera primera española
cómo sobre todo de aquellas familias de soldados británicos vivían el asedio en sus propias carnes. Para eso nos hemos encontrado con un montón de documentación que está disponible en Gibraltar, en los archivos de Gibraltar, que hasta ahora en España no se había utilizado mucho. En Gran Bretaña, en cierta medida sí, pero en España no se había utilizado mucho, y la verdad es que dan el componente humano de cómo se vivió todo esto, a mí me ha resultado muy interesante. Y lo intento hacer no solo en Gibraltar, lo intento hacer en otra serie de campañas. O por ejemplo cuando la tensión entre Florida Blanca y Aranda, de dos visiones distintas en muchas cosas, intento siempre ir a la fuente principal de qué escribió Florida Blanca o qué escribió Aranda. Con Aranda tiene la grandísima ventaja de que escribía como hablaba prácticamente. Y entonces es una delicia leerlo porque es casi como escucharlo. Es curioso porque cuando ya hablamos con Rafael, la vez pasada que estuvo con nosotros en la caza al convoy, cuando explicaba la toma de aquel convoy británico por los españoles en 1780, hacíamos referencia a la importancia dentro de todo este conflicto internacional el sitio de Gibraltar, porque claro, el sitio de Gibraltar lo que hace es que desvía tropas que los británicos podían haber utilizado en la defensa de las 13 colonias y entonces las pierde Gibraltar. Sí, en teoría sí. En teoría es si tú dedicas la tropa a un objetivo, no la tienes disponible para el siguiente objetivo. Pero en la práctica, en la guerra en concreto de independencia de Estados Unidos, esa fuerza militar que tiene Gibraltar es una de las razones del éxito de poder trasladarla con poco tiempo, prácticamente en 2 semanas, embarcarla y destinarlas a Estados Unidos. De otra manera, habría costado muchísimo. Y costar mucho tiempo significa inteligencia, significa espionaje, significa que te detectan, significa que el enemigo puede preparar una operación para capturarte. El haber tenido Gibraltar es la razón del éxito del gran convoy español, y es el éxito más grande aún, que es abrir un segundo frente en Norteamérica. Dicho en pocas palabras, sin Gibraltar probablemente no habríamos tenido un segundo frente en Norteamérica, y eso es muy importante. La contribución de Gibraltar, si a alguien le interesa el tema Gibraltar, valorarlo realmente, la realidad política, lea los escritos de Florida Blanca opina sobre cada elemento que existe en el tema de Secretaría de Estado, pero cuando trata sobre Gibraltar tiene unas frases demoledoras. Qué poco se ha pensado lo útil que ha sido para nosotros Gibraltar en esta última guerra. Yo estoy de acuerdo que sí, Gibraltar es una espina, es un problema diplomático, pero tácticamente es una solución muy, muy, muy inteligente la que se va a hacer durante la guerra de independencia de Estados Unidos con Gibraltar. Es curioso porque citáis los dos, tanto a Florida Blanca como a Aranda, que, digamos, para el español medio, que estudió historia, sobre todo en la secundaria, y donde estos personajes son claves en la corte de Carlos III, pues nos imaginamos siempre a un nivel muy local, ¿no? Unos tipos que, bueno, pues a ver cómo resolvemos algunos problemas económicos, ¿no? Florida Blanca ahí empecinado en el Canal de Castilla para mejorar la producción agrícola de esta región castellana, pero nunca los hemos visto como personajes que se movían en estos niveles de la geopolítica internacional. Y algo que se evidencia muy bien en tu libro es que estamos hablando ante estadistas pues, del más alto nivel. Altísimo nivel. Esa visión que dices tú es una visión muy provinciana, que está muy extendida en la actualidad. Pero como ya hemos hablado muchas veces con mi querido amigo Rafael y en otras ocasiones, el Imperio Español en el siglo XVIII, esa visión provinciana peninsular no existe. Es una visión atlántica del imperio. Aranda tiene un escrito fundamental en el cual dice que el imperio tiene 2 patas, la europea y la americana, y tan importante es una como la otra, y las dos deben gobernarse de igual manera, salvo en aquellas circunstancias territoriales que lo exigen. Esa visión atlántica del imperio como uno hace que la península ibérica sea tan importante como América, pero no más. Y eso significa que económicamente es más importante América que lo que es la península. En términos de población es más importante América que lo que es la península. En temas de riqueza cultural, en muchos casos es más importante la América que la península. La ciudad más grande del Imperio Español en 1780 no es Madrid, no es Barcelona, no es Sevilla, es México.
y México con 200 y pico mil habitantes y Madrid con muchos menos, perdón. Además, la riqueza cultural de México, que se plasma en el tamaño de su plaza mayor, que se llama la Constitución, por la Constitución del 12, que la conocemos como el Zócalo. En la Plaza Mayor de México caben las 5 plazas mayores españolas más grandes. Españolas de hoy, peninsulares. Porque la plaza mayor más grande que hay en la península ibérica es la de Medina del Campo. Pero es una plaza mayor que no está pensada para personas, sino para ganado. Porque la feria de ganado es ahí. Y entonces, eso nos da la dimensión del imperio en la época. Es un imperio que es atlántico. La península es una parte, pero solo una parte. Y cambiar esa mentalidad para el análisis del imperio español en el 18 es fundamental. Porque, como decía muy bien Rafael antes, Gibraltar es importante, pero para un gobernante del siglo XVIII, Gibraltar tiene la importancia que tiene, pero las posesiones americanas tienen también la suya. ¿Compartes esa opinión? Completamente de acuerdo, y me gustaría añadir algo más, y es que hemos pasado de una historia basada en batallas y en un momento dado pues nos ha gustado no solo la batalla sino los héroes, pero a veces no pensamos que en esa búsqueda del individuo nos hemos ido dejando detrás al individuo político, a los estadistas, a los que son capaces de demostrar un liderazgo. Eso es también parte de la historia. En esta época en la que nos gusta recuperar la cara individual de la historia, irónicamente hemos dejado atrás a los protagonistas de esos individuos que eran estadistas, y eran capaces de planear con unas visiones muy amplias. Floridablanca y Aranda son 2 enormes, como ha dicho Gonzalo Quintero, son 2 enormes estadistas de un nivel que es difícil encontrar. Cuando los lees, es que tienen el mundo en la cabeza, no es simplemente Madrid, es que tienen el mundo en la cabeza, tienen una visión de lo que es posible, son tremendamente pragmáticos y son políticos de raza, son políticos que realmente marcan el nivel al que puede llegar España. Y yo creo que con esos 2 políticos se alcanzó uno de los mayores niveles, que de hecho cuando ellos desaparecen, la generación de políticos que viene detrás deja mucho que desear. No sé, pues un Godoy, y eso que se ha recuperado mucho la figura de Godoy, pero no son estadistas y sobre todo no ven más allá de Madrid, o en el mejor de los casos, o del el Palacio Real, ¿no? Pero estos no, estos son estadistas, y recuperar al individuo, al estadista, me parece que es un ejercicio también muy interesante para entender lo que ha sido nuestros pedazos de historia. Pero aquí es muy curioso porque algo que estaba comentando ahora Gonzalo y que estamos todos de acuerdo, los que estamos en esta mesa, no podemos entender la historia de la España del siglo XVIII sin entender América. Entonces, la mayor parte de la monarquía hispánica estaba al otro lado del Atlántico, estaba en América. Y además con esa singularidad que yo ya he comentado en programas previos, donde era muy curioso cuando tienes al inmigrante que sale, qué sé yo, de Yanguas en Soria y decide marcharse a algún lugar. Al yangués le daba igual instalarse en Cádiz que instalarse en La Habana, que instalarse en Lima, una vez que ha salido de su pueblo hasta donde los pies le puedan llevar. O sea, que no es que sea algo que esté en la cabeza de Floridablanca porque es un gran estadista, está en la cabeza. Yo siempre pongo el ejemplo de yangués porque, en efecto, yo seguí las pistas de un yangués, de varios yangueses que andaban viajando por México o por Lima y que eran gentes humildes. ¿Por qué hay un momento, Gonzalo, en que esa capacidad de entender la dimensión de la monarquía, tal como estaba señalando ahora Rafael, se pierde? ¿Por qué parece que a principios del XIX, de alguna manera, los políticos en España se olvidan que la mayor parte de la monarquía está al otro lado del Atlántico? El hecho fundamental es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa cambia todo. Lo que decía Rafael antes de una nueva generación de políticos que no está a la altura de la anterior, es Godoy, básicamente, por mucho que, como tú muy bien has dicho, se intenta recuperar la figura de Godoy, pero es que la formación de Godoy, comparada con la experiencia y la formación de Floridablanca o de Aranda, es que el problema es que Floridablanca y Aranda ya eran muy viejos en esa época, pero había gente preparada. Francisco de Saavedra podía haber sido el mejor primer ministro que hubiera tenido España, pero se enfrentó con Godoy y no le fue bien. Y teniendo un primer ministro como Godoy, un rey como Carlos IV y después la invasión napoleónica, la Revolución Francesa, las reglas del juego cambiaron completamente. Ya era otra cosa completa. El mundo se da la vuelta y se queda patas arriba con la Revolución Francesa.
las reglas no se aplican, es completamente distinto y la adaptación hubiera sido en todo caso dificilísima. Pero una cosa que es clara, cuando se produce la invasión francesa en 1808, no hay una repercusión en América más que de reafirmar su lealtad a la monarquía española. Los movimientos independentistas en la América hispana son posteriores y no tienen nada que ver con la Revolución Americana ni con la haitiana, pero sí con la francesa y sí con básicamente esa ruptura de la legitimidad monárquica entre las dos orillas del Atlántico, que se produce en 1808 y 1810. Y entonces es cuando esos territorios americanos se terminan al final dando cuenta que pueden ser independientes porque no están recibiendo nada de la península durante todos esos años. Eso es muy interesante porque yo acabo de participar en una defensa de tesis doctoral en Guatemala de alguien que ya es doctor en historia, David Hernández, que explicaba el proceso de secesión de Centroamérica y mostraba cómo, en efecto, en 1808, cuando se produce la invasión napoleónica, lo que van a hacer los cabildos americanos es apelar al viejo pactismo medieval hispano, en el cual ellos, como auténticos poseedores de la soberanía que entregan al rey, por eso es un pacto, porque es el pacto entre los súbditos y el rey, lo que hacen es convocar juntas, y convocan las mismas juntas que tenemos en la península ibérica, las tenemos en América en 1808. Entonces, en efecto, sí que hay esa continuidad. Para que vean los efectos de la Revolución Francesa. No los tengo ahí sobre la mesa porque teníamos muchos libros, pero les recuerdo el libro que hice con Díaz Villanueva sobre la Revolución Francesa. Pero volvamos al proceso de independencia de Estados Unidos, Rafael, y abarcando ese mundo más amplio que estábamos citando, tu libro, que es un libro dedicado más a la divulgación, digamos que una lectura más amable que el que nos ha hecho Gonzalo, que no por eso es muchísimo más interesante. Entonces, en tu libro, algo que se muestra muy bien es ese concepto mundo que maneja la monarquía hispana para involucrarse en la independencia de Estados Unidos, porque tienes capítulos dedicados a articular convoys que envían un montón de pertrechos desde Europa. Tienes capítulos dedicados a cómo se vertebra toda la defensa del Caribe como uno de los elementos clave para quitarle capacidad militar a los británicos en la costa de las 13 colonias y tengan que dedicarlo al resto del Caribe. Por supuesto, lo hablábamos fuera de cámara, desplazar comida, en este caso moviendo unos cuantos miles de vacas desde Texas hacia el valle del Mississippi. Estamos hablando de unas dimensiones en la preparación de la guerra que son dignas de ser comparadas con la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de unos señores que fueron capaces de movilizar recursos a miles de kilómetros de distancia, organizando unos convoys con decenas, por decir cientos de barcos, sabiendo que eso lleva muchísimo tiempo desplazarlo, pero lo tenía en la cabeza y todas esas piezas de ese complejo engranaje fueron funcionando. Sí, es que al ser todo un conflicto global, pues lo tienes que mover todas las piezas, porque si no mueves una, no llegas en otra área. Al final necesitas tenerlo todo encima de la mesa. Pero el tenerlo todo encima de la mesa implica un problema que está sobre todo esto, y es las comunicaciones. Es decir, yo puedo planear sobre un mapa en Madrid, pero no voy a tener una respuesta hasta dentro de 6 meses o un año o 2 en el caso de Filipinas. Claro, entonces planear esto tiene un mérito, pero hacerlo cuando sabes que te van a responder a los 6 meses, en el mejor de los casos, es algo realmente difícil. No obstante, ellos operaban con unos principios. Si las reglas de juego están claras y cada uno cumple su parte, esto debe de funcionar. Yo, por ejemplo, puedo darle ayuda a Estados Unidos, pero también puedo hacer otras cosas y simplemente por mandar una orden, como puede ser acoger a los corsarios norteamericanos. Eso es simplemente una orden, pero tiene que haber autoridades a un nivel más bajo dispuestas a cumplir. Y el hecho de que se dé cobertura a un corsario significa que la naciente armada de Estados Unidos puede operar. Estados Unidos no tiene ninguna base fuera, necesita esa ayuda. Tienes que tener una visión muy global para ofrecer esa ayuda para alguien que no sabe si te la va a devolver, pero que tú estás planeando a lo grande.
Por lo tanto, probablemente no, obviamente las cantidades no tienen nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero sí el planeamiento global sí que lo es, y ahí realmente de nuevo volvemos a los individuos. El liderazgo es importante, pero también la autoridad. Si yo envío una carta, sé que se va a cumplir. Entonces tienes que tener unos sistemas, un Estado necesita un engranaje administrativo muy potente, y España en ese momento a nivel imperial lo tiene. La orden sale, la orden tardará, pero cuando llegue se cumple. Y eso te da una cierta seguridad a la hora de planear, ¿no? Por lo tanto, liderazgo, administración, autoridad, centralismo, eso funciona y eso es lo que permite actuar a lo grande y a nivel global. Pero aquí Gonzalo, es muy curioso, sobre todo tú que habías publicado un libro previo dedicado quizás al personaje más conocido de la participación española en la independencia de Estados Unidos, que es Bernardo Gálvez, y también lo explicas en tu libro. Hay cierta iniciativa, digamos, más allá de, por supuesto, que cumplo las órdenes, pero además, sabiendo que estoy en el terreno, hay momentos en los que, y Bernardo Gálvez es un buen ejemplo, hay que tomar ciertas iniciativas más allá de las instrucciones que me puedan llegar, porque las instrucciones tardan en llegar. Entonces tengo que ser resolutivo y tengo que dar solución a los problemas que tengo frente a mí. Ya digo, Gálvez quizás es el ejemplo más notorio de esa iniciativa. Gálvez es el ejemplo más notorio totalmente, a veces excesivamente echado para adelante con sus iniciativas. De hecho, en 2 ocasiones no le salieron bien las cosas por intentar hacerlo todo a lo bruto, rápido y ya. Pero es que esto es, lo que ha dicho Rafael antes es importantísimo de la estructura imperial. En 1763 termina la Guerra de los 7 años y se producen la derrota de Francia y de España y la victoria británica. Y ambos imperios, el británico y el español, porque el francés desaparece de Norteamérica, emprenden un programa o aceleran un programa de reformas importantísimo. Los británicos abandonan el programa de el plácido abandono que se llamaba, que habían tenido los norteamericanos, y intentan conseguir que los norteamericanos paguen por su propia defensa en Norteamérica. Y les limitan su expansión hacia el oeste con la línea de proclamación del 63. Esto da lugar a una fallida reforma en las 13 colonias norteamericanas, que está en el origen de las revueltas. Esto les imponen tener que pagar más impuestos, les imponen tener que acoger más tropas, y se rebelan contra esto. Es un fracaso del Estado británico de poderse implantar realmente en las 13 colonias. Del lado español vemos justo todo lo contrario. Es un proceso de aceleración de reformas tanto en la península como en el Imperio Español americano, y es un proceso de reformas que resulta, en palabras de Linda Coley en su libro sobre los británicos, dice que los británicos y el gobierno de Londres fracasó en su intento de implantar una burocracia y un control administrativo en América como el que tenía ya España. Es decir, y los británicos intentan copiarse el modelo español, no les funciona por una serie de circunstancias que sería un poco largo hablar aquí, pero no les funciona, y tiene una revuelta que es la de las 13 colonias. En cambio, España aplica su modelo, aplica sus reformas, no muchas veces sin problemas, tienen lugar problemas y revueltas, pero revueltas hay siempre en todos los imperios. En la península ibérica está plagado de revueltas también. Pero funciona la cosa. Y al funcionar es lo que permite que la guerra se prepare. Florida Blanca dice prepararse para la guerra como si fuera inevitable, pero hacer todo lo posible para evitarla. Entonces, lo que está consiguiendo Florida Blanca, lo que intenta conseguir Florida Blanca es: quiero mis objetivos mediante medios diplomáticos, y si no, mediante la guerra. Y es exactamente lo que sucede. Pero para eso tengo que preparar la guerra mientras mi diplomacia está actuando. Y es lo que hace Florida Blanca, y lo que hace Aranda, y lo que hace Bernardo de Gálvez, y lo que hace Matías de Gálvez, que está protegiendo Centroamérica, y lo que hacen los gobernadores de La Habana, y lo que hacen incluso los virreyes en Lima. En Lima hay una comunicación de José de Gálvez, dice: cuidado que para allá va una escuadra británica que ha salido de Londres en 1780 y que va para allá. Al final no llega porque hay una revuelta en la India que para esa escuadra que se necesita en la India para sofocar esa revuelta, pero para allá iban a invadir, en teoría el plan era invadir las costas peruanas y chilenas del día de hoy. Para que no se nos pierdan nuestros televidentes, José de Gálvez es el secretario de Indias, Matías Gálvez es su hermano, que en algún momento ejerce de capitán general en Guatemala y más tarde de virrey en México, y Bernardo Gálvez es el hijo de Matías, que le tenemos por la Luisiana, aunque previamente había estado en Centroamérica también. No, había estado en América, en lo que es las provincias internas de la Nueva España, que es lo que es hoy el sur de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que esto es un ejemplo perfecto de nepotismo.
pero el nepotismo no entra en el diccionario de la Real Academia hasta después. Entonces, en esta época no existe. Pero no solo eso, sino que cuando entra, la definición es la excesiva preferencia por familiares y amigos. Si no es excesiva y los familiares y amigos funcionan bien, no es nepotismo. Porque además, en el caso de los Gálvez, en concreto estos tres, o sea, que José de Gálvez apoyara a su hermano y a su sobrino, lejos de ser un error, fue un éxito. En este caso sí, pero había un tercer hermano, había un tercer hermano, un tal Miguel, que era la oveja negra de la familia, que era el que le nombraban en muchos sitios y hacía cosas un poco distintas, no tan buenas. Entonces, Rafael, ¿es Bernardo Gálvez es el personaje por antonomasia en este proceso de independencia de la participación española o hemos puesto demasiado el foco en él? Hombre, estando Gonzalo en la mesa no me atrevo a decir que Por quizás eso es que nos si se lo hemos pregunto, pasado con el foco. si se lo pregunto, pero- es que si se lo pregunta a Gonzalo, sé lo que me va a responder. Entonces, sí, por eso te pregunto a ti. Bueno, después de leer el libro de Gonzalo, obviamente el personaje es Bernardo, porque además es que lo es un personaje muy importante, muy peculiar, pero hay otros muchos importantes también, algunos alrededor de él, pero realmente es que es una generación muy buena de personajes. Quitar de esta guerra a Francisco Saavedra Mm. es quitar uno es amigo de Bernardo de Galvez. Y dice, bueno, claro, es del círculo. No tiene nada que ver con Bernardo de Galvez, pero es el típico militar, funcionario, enérgico, también echado para adelante, capaz de convencer a franceses, al virrey, México, a sacar dinero debajo del suelo, a colocarlo, a forzar la voluntad del rey donde haga falta. Es decir, son personajes realmente muy importantes, pero en torno a Bernardo de Galvez hay también otro segundo nivel, pues Miró, Ezpeleta, que son personajes realmente muy, muy, muy importantes. Algunos de ellos van a llegar a capitán general, otros van a llegar a ser gobernadores de la Luisiana ¿Virrey? y virreyes, y algunos de ellos van a ser lo mejor de Luisiana, van a hacer la mejor de las políticas. Estoy pensando en Miró, un catalán que va a hacer lo mejor que se pudo hacer y va a llevar a la Luisiana española a los niveles más altos. Entonces, son personajes muy, muy, muy interesantes, probablemente todos en torno a Bernardo de Galvez, pero es una generación y recuperar las generaciones, igual que recuperamos individuos, también es importante. La generación tiene un efecto y es que se retroalimenta. Si José de Galvez no apoya a su sobrino, Bernardo de Galvez no puede hacer. Si Bernardo de Galvez no se apoya en Francisco Saavedra, no puede hacer. Si no se apoya en Ezpeleta, en Navarro, no se puede hacer. Es decir, es como hoy día, es decir, uno trabaja en equipo y esos equipos a veces no tenían que estar en una mesa, tienen que estar conectados por algo, por un sentimiento, por una causa común. Y esta generación tenía muy claro que iban a ganar la guerra y lo iban a dar lo mejor que tuvieron y lo dieron. Es curioso porque has estado mencionando una serie de personajes que llegaron a ocupar cargos importantes, gobernadores, capitanes generales. Yo no sé hasta qué punto nuestros espectadores son conscientes de lo que suponía ser, ya no un virrey, porque el virrey ya era la pura tos con flema, sino un gobernador o un capitán general, puesto que estamos hablando de gentes que controlaban territorios que en la actualidad son una o varias repúblicas de Hispanoamérica. Varias. Entonces, cuando hoy pensamos en ya sean los próceres de la independencia hispanoamericana, ¿de acuerdo? Y pensamos en los San Martín y los Bolívar y los O'Higgins y compañía, en muchos casos llegan a controlar territorios más pequeños que los que previamente habían gobernado un capitán general. O sea, ser capitán general en la monarquía hispana era tener bajo su dominio un territorio de una amplitud realmente notable. Pero quería, al hilo de todos los personajes que ha estado sacando, Rafael, algo muy interesante es la ampliación de los frentes de batalla en relación a lo que tenemos siempre en mente en la independencia de Estados Unidos, porque nos hemos centrado, digamos, en la parte estadounidense. Entonces uno se acuerda de Saratoga y Yorktown y parece que no lucharon más que en las 13 colonias. Y algo que explicas muy bien en tu libro es cómo hay más frentes de batalla. Entonces está la Florida, está el Valle del Mississippi, amplísimo, incluso ese singular movimiento al que ya hemos dedicado un pedazo de historias aquí cuando entrevistamos a Manuel Trillo en la toma del Fuerte San José, allá al sur de los Grandes Lagos. Sin esos frentes, si no se abren esos frentes, ¿Estados Unidos se independiza? Probablemente no. Yo creo que no.
no porque no tiene capacidad. Las 13 colonias, como ha dicho Gonzalo Quintero, esas 13 colonias no tienen realmente capacidad de vencer a todo un imperio británico. Es decir, necesitas abrir, golpear en muchos sitios y a la vez para que de alguna manera se debilite. Si yo amenazo navalmente en el Canal de la Mancha, pues le estoy quitando barcos a los británicos. Si yo amenazo con una invasión en Jamaica, pues estoy acelerando el final de una guerra. Es decir, todos los movimientos de alguna manera te debilitan y son frentes muy, muy, muy variados y realmente estamos pendientes de que por arriba se llega a San José, pero si no se defiende San Luis, se desmorona todo. Si yo no defiendo a la vez Cuba, se desmorona. Es decir, es enorme, pero es que tengo frentes abiertos en Centroamérica. Si yo tengo que defender Centroamérica porque si no me atraviesan hasta el Pacífico. Es decir, y todo eso cuando tú tienes rebeliones dentro. Los ingleses de Náchez se van a rebelar. En Venezuela va a haber rebeliones. Es decir, lo que decía Gonzalo es que las rebeliones es lo normal dentro de un imperio. Que son tantas culturas, tantas etnias, tantos tipos diferentes, lo normal es que haya rebeliones. Pero son frentes y esos frentes se van a ir de alguna manera tratando. Lo interesante de esta guerra es que España pudo atender en todos los frentes, incluido Filipinas, porque Filipinas no llega a ser un motivo de conflicto en este momento, pero la compañía la compañía británica de Indias tenía planeado un asalto a Filipinas. Y además, afortunadamente, se ha podido estudiar los planes de ataque y esta vez no iban contra Manila, iban a quedarse con la isla de Mindanao. Eso significa ir para quedarse. Bueno, pues no lo van a conseguir, pero no lo van a conseguir por una acción bélica, que es que en el convoy se capturan los fusiles que van a ir 80.000 para cubrir a la milicia india de la India que va a ir hacia Filipinas. De no haberse llegado, probablemente tendríamos incluso otro frente en Filipinas. Es decir, los frentes hay. Pero lo interesante es que cojas el frente que cojas, ves que hay preparativos. La Manila de 1762 no es la Manila de 1779. Se ha desplazado escuadra, hay buques, se ha activado toda la milicia, se han reformado todas las fortificaciones. Hay cartas enviadas hasta México en las que se dice no necesitamos nada. Que un militar diga no necesitamos nada y estamos preparados es porque están preparados. Pues lo normal es pedir siempre un poquito más, ¿no? Por si acaso, ¿no? Es decir, esa situación no era en ese sentido. Es decir, es una guerra en la que se está preparado en todos los frentes y se activa en todos los frentes. Bueno, estarán viendo nuestros espectadores que tanto Rafael como Gonzalo están plenamente integrados en el siglo XVIII, en la geografía del siglo XVIII, y consideran que ustedes también están integrados. Hablamos de la Manila de 1762 como la Habana de 1762, porque fueron capturadas dentro de la Guerra de los 7 Años por los británicos, o cuando Rafael hablaba de San Luis, está hablando de una fortificación en el Valle Medio del Mississippi, o San José, otro fuerte al sur de los Grandes Lagos. Pero Gonzalo, ¿hasta qué punto estos otros frentes que vosotros estudiáis en vuestro libro, en donde la contribución española es fundamental y sin la apertura de los cuales la independencia de Estados Unidos habría sido inviable, hasta qué punto es conocido incluso por la gente de Estados Unidos? No vamos a decir por los historiadores especializados, que indudablemente sí, pero en el conocimiento genérico que pueda tener un estadounidense medio de cómo se produjo su independencia, hasta qué punto son conscientes de que hubo un frente en el Mississippi o un frente en la Florida que favorecieron y sin el cual no habría habido independencia. Sin la participación de España, la independencia no hubiera tenido lugar de esa manera ni entonces. Que hubiera tenido lugar después, no sabemos, porque esto es historia contrafactual y no sabemos. Pero en ese momento no, porque las circunstancias no se hubieran dado. De hecho, España entra en la guerra porque Francia ha entrado un año antes en la guerra y no consigue empujar a los británicos fuera del conflicto y ni ganarlos. Con lo cual España entra porque si no entra España se está perdiendo. ¿Cómo es de conocido esto en Estados Unidos? A nivel académico hay un consenso y es bien conocido. El problema es que los académicos no somos responsables de la difusión del conocimiento, sino lo que suministramos son las herramientas para que otra gente, como en este programa y en otros muchos,
no tantos, muchos, sean los que divulguéis lo que, basándose en el trabajo de historiadores, vosotros consideráis que es más oportuno hacer. Por eso es tan importante lo que hacéis vosotros, porque yo te suministro los instrumentos, pero lo que sí pido es que seamos consecuentes con las fuentes, que no las tergiversemos, que no por la ideología o el tipo de historia que quiero presentar les tuerza el brazo a las fuentes. Las fuentes dicen lo que dicen, los historiadores no hablamos ni de bueno ni de malo, simplemente explicamos los hechos, intentamos ver por qué pasaron las cosas. Y después la gente es la que tiene que decir si le parece bien o le parece mal. Y en Estados Unidos es cada vez más conocido, pero no por una labor de historiadores, que a lo mejor también, pero básicamente es porque en Estados Unidos, al día de hoy, la minoría más grande de Estados Unidos es de origen hispano. Y esa minoría mayoritaria de Estados Unidos, más de 63 millones de personas, reclama una historia en la que estén ellos incorporados. Y en la historia de Estados Unidos está incorporada la historia de España hasta principios del siglo XIX, a través de la Luisiana y a través de la Florida, y a través de todos los territorios al oeste del Mississippi. Con lo cual, se ha arrancado ahí un interés que antes no existía y que ahora sí existe, porque esa población demanda también involucrarse en la historia de Estados Unidos como una historia propia. Además, si tenemos en cuenta que la guerra entre México y Estados Unidos de 1948 supuso la incorporación de territorios de Estados Unidos que antes eran mexicanos, con lo cual tenemos todavía una mayor presencia de la historia de lo que es entonces ya un México independiente, pero que es un México independiente que lleva independizado muy poco, en 48, es decir, llevaban 20 años de independencia, 20 y tantos, dependiendo cómo los cuentes. Con lo cual, ese peso de la historia común entre España y Estados Unidos, porque en realidad Estados Unidos y España no tienen 250 años de historia en común. La historia en común de España y Estados Unidos es desde el descubrimiento. Del descubrimiento, la población de los británicos empieza casi 70 años después de la población española. Tener en cuenta que la ciudad continuamente habitada de fundación europea más antigua de Estados Unidos es San Agustín en la Florida. Y San Agustín de la Florida predata 70 años los primeros intentos de colonización por parte de los británicos en la costa este norteamericana. Con lo cual, desde el principio, la colonización británica del territorio norteamericano y la colonización española del territorio norteamericano están imbricados y están completamente pegados. Las influencias entre uno y otro durante este periodo, pero durante el siglo XVII, durante el siglo XVI, son importantísimas, por lo cual es una historia común que se empieza a percibir como común. No tanto como nos gustaría a algunos, pero cada vez progresivamente más. Es decir, lo que ha pasado en estos últimos 10 años, el nivel de conocimiento que hay ahora con el nivel de conocimiento que había hace 10 años y más hace 15, no tiene absolutamente nada que ver. Hemos avanzado muchísimo y en esto además soy tremendamente optimista. ¿Y tú, Rafael, eres optimista también? Sí, completamente, porque es que en la historia a veces no nos damos cuenta que hay niveles. Y nosotros, los profesionales, los académicos, que nos hemos dedicado toda la vida a esto, lo que vemos es que hay que hacer trabajos, monografías, trabajos de síntesis, trabajos que permitan avanzar la disciplina. Pero a veces no ponemos el mismo interés en trabajos de divulgación de esos conocimientos. Y es ahí donde hemos perdido la batalla. Afortunadamente, en los últimos 10-15 años algo estamos haciendo y está llegando. Pero en esa divulgación tenemos dos frentes, como en el siglo XVIII. Mi mujer dice que vivo en el siglo XVIII. Es cierto, para mí a partir de 1800 es periodismo, ¿no? Entonces el siglo XVIII para mí es un ejemplo de todo. Tenemos dos frentes y uno es el español, donde bueno, ya estamos avanzando mucho y estamos haciendo cosas, pero donde no estamos haciendo todo lo que cabría hacer es en el frente norteamericano, al público norteamericano, al pueblo hispano, al público norteamericano que de alguna manera no conoce muchos de todos estos elementos. Sí que es cierto que en los últimos años hay un esfuerzo por avanzar ahí. El propio Gonzalo Quintero, cuando publica en inglés, en primer lugar, su biografía sobre Bernardo de Gálvez, es un éxito allí y aquí. Y empezamos a conocerlo porque se ha escrito en inglés. Es que tenemos un problema, tenemos que empezar a escribir. El libro este de Aliados sale en español y sacamos una edición en inglés. Vamos en esa dirección, es correcto. Y nos encontramos que no estamos solos, no es un problema
de los historiadores. Es que empieza a haber empresas como Iberdrola que está apostando por promover, por difundir la presencia, la huella española. Institutos como el Queen Sofía que están continuamente empujando en esa dirección. Es decir, se están haciendo cosas. Y todo eso, de alguna manera, poquito a poco, pues irá dejando un pose que esperemos que permita cambiar un poco esta historia de leyenda negra sostenida que realmente no tiene nada que ver. Tampoco hay que caer en una leyenda rosa, pero desde luego no tiene nada que ver con una leyenda negra. Bueno, esto de que a partir de 1800 es periodismo, José Sotochica, a quien ustedes conocerán porque ha pasado a menudo por este programa, diría, no, hay que retrasar mucho más. Recuerden que Sotochica no estudia nada que haya ocurrido después del año 500-600 porque caes en el debate ideológico, en un momento. Bueno, se nos está acabando el tiempo de nuestro programa y entonces me gustaría lanzar una última pregunta a cada uno de nuestros invitados. Gonzalo, ¿quedan cosas por estudiar sobre la participación de España en la independencia de Estados Unidos? ¿O has apurado todo ya y nos has dejado que los historiadores del futuro ya no puedan hacer nada? Por supuesto que queda, pero básicamente es que cada generación tiene la responsabilidad de escribir la historia. Porque lo que interesa a una generación no le interesa a la anterior ni le interesa a la siguiente. No se puede escribir historia hoy en día lo mismo que se escribía hace 40 años. Por mucho que los historiadores sigamos basándonos en estudios hechos hace 40, 50 o 70 o 100. Pero la historia es diferente porque la sociedad es diferente y lo que nos interesa hoy en día es diferente a lo que interesaba hace 40, 50 años. Hoy el enfoque se pone en unos ciertos temas que dentro de una generación no serán relevantes para esa generación, con lo cual cada generación tiene la responsabilidad y yo diría la obligación de volver a escribir toda la historia, porque parte de una situación diferente a la generación anterior. Pero dicho esto, en todos los temas queda mucho por investigar. Nadie es capaz de agotar un tema, porque quien crea que agota un tema es que en realidad no sabe. Cuando más te profundizas en un tema, más te das cuenta de las lagunas que tienes en ese tema y en otros, pero sobre todo en ese. Cuando yo investigo más o leo, por ejemplo, Caza al Convoy, me doy cuenta que hay cosas que todavía no tenía ni idea de por dónde iban hasta que... pero eso es lo divertido. Si eso no fuera así, yo me pego un tiro, porque llevo trabajando 20 años sobre el tema. Si no descubriese nada nuevo, esto sería aburridísimo. Yo descubro cosas nuevas, no todos los días, porque no todos los días puedo trabajar sobre esto, pero es lo que te gusta de verdad. Es decir, yo intento canalizar lo que sé, exponer lo que sé, pero intento también aprender de quien sabe más que yo, que hay un montón de gente que sabe más que yo. Y bueno, Rafael, alguien del mundo académico, digamos del mundo académico serio, de la ciencia elevada, de los congresos y los artículos de revistas académicas, que ya lleva un par de libros, este sería el segundo, a una historia más divulgativa. ¿Ese es el camino para que se conozca mejor la historia o es otro de los caminos? Es otro de los caminos. Lo que pasa es que es un camino muy largo. Es decir, puedes empezar a hacer divulgación en serio cuando has hecho una carrera en serio. Entonces, ¿estás dispuesto a asumir 20, 30 años de formación para luego divulgar? Pues no, lo normal que nos encontramos es alguien que rápidamente encuentra un papel o encuentra algo y lo convierte en... Ahora sé la verdad. Yo les puedo asegurar que después de una carrera larga estoy al principio. No sé nada, me gustaría, tengo más dudas, tengo más temas. La lista de temas, de verdad, necesito varias vidas porque es un tema tan apasionante y me parece, sinceramente lo digo, que empezamos a tener una función social. Creo que lo que estamos haciendo vale la pena. Vale la pena seguir trabajando, vale la pena seguir profundizando porque creo que aportamos algo a la sociedad española, esperemos que algún día a la sociedad norteamericana y solo con eso yo creo que habrá valido la pena todo este esfuerzo. Pues bueno, vamos a pedirle a Iván, nuestro organizador, primero que enfoque el libro de Rafael, Aliados, para que se pueda ver bien en pantalla. Entonces, Aliados, escrito por Jordi Bru, que es el que hace la parte de las imágenes, Rafael Torres, la parte del texto, editado por Despertaferro, y luego el libro de Gonzalo.
El enemigo de mi enemigo, Gonzalo Quintero, publicado por Alianza Editorial. Ve cómo es gordo, Eso es. pero no se asusten porque 250 páginas no son para leer. Eso es. Pues bien, Gonzalo, muchísimas gracias A por ti. esta tu primera visita a Pedazos de Historia. Espero que no sea la última. Ojalá, depende Bien. de ti. Y Rafael, gracias por gracias. regresar. Tú fuiste el que incentivaste este debate. Espero que nuestros televidentes hayan sabido apreciarlo. Y a mí no me queda más que agradecerles por habernos acompañado. Como siempre, invitarles a que echen un vistazo a nuestra página de Freedom Collection y ahí pueden adquirir estos productos extravagantes que a Jano le gustan tanto y que estoy seguro que muchos de ustedes también saben apreciar. Y por supuesto recordarles que hacerse miembros de nuestro club de socios es la mejor forma de garantizar que podamos seguir adelante con nuestra producción. Y dicho esto, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y les espero en futuras ediciones de Pedazos de Historia.